Hola, soy Jennifer, pulsa la campana y suscríbete. ¿Crees que los tatuajes ya se han quedado atrás y son demasiado ordinarios? Bueno, te lo pensarás dos veces cuando veas todas las modificaciones corporales extremas que existen. Algunas, solo de verlas, dan mucha grima, pero un tatuaje comparado con esto es casi como si te pegaran con una almohada llena de plumas. Empezamos. Escarificaciones. Sí, la imagen es muy dura, pero es que las escarificaciones son así. Seguro que te preguntas qué son. Bueno, es una forma de arte en la piel que se caracteriza por jugar con el proceso de cicatrización, creando formas estéticas que pueden ser muy bellas y que normalmente tienen un significado espiritual. Esto no quita que sea de lo más doloroso que puedas echarte al cuello, más que nada porque te cortan la piel, literalmente. Las personas que se han sometido a esto dicen que no tiene nada que ver con el dolor que sufre uno cuando es tatuado, sino que tiene un corte más filosófico, ya que el proceso es intenso y por tanto necesitas una mayor concentración para no focalizarte en el dolor de que te estén arrancando la piel a tiras. No dudamos de que el resultado pueda ser estéticamente alucinante e incluso bonito, pero la verdad es que es todo un sufrimiento. Claro está que por el arte la gente hace muchísimas cosas, así que podemos ver esto como otra forma de arte. Bizarra, dolorosa e innecesaria, pero arte en cualquier caso. Bakerhead. Esta tendencia que ves en la foto se llama Bakerhead y es como si te implantaras un donut en la frente. Nosotros no lo entendemos, porque para nada nos resulta atractivo. Es decir, si ni siquiera es bonito, ¿cuál es la intención de esto? Salvo la de parecer un ser sacado de la película de Little Nicky. Pues que es la moda, dicen. De hecho, hasta el mismo proceso es bizarro. Más que nada porque no es silicona ni nada parecido, que es lo que podríamos pensar a simple vista. Te inyectan agua salada en la frente y luego el efecto se pasa en un día más o menos. Vamos, que no es una modificación extrema, aunque lo parezca, porque no se te queda ese donut en la cara durante toda tu vida. Algunos de los que se lo han hecho dicen que se ve delicioso. Nosotros no pensamos que sea para tanto. Cuernos. Sí, hay personas que deciden hacerse algo más permanente y se decantan por implantarse unos cuernos debajo de la piel, para que tenga esta apariencia. Algunos lo llaman arte y otros simplemente creen que es una locura. En cualquier caso, a estas personas les encanta destacar y por eso deciden que su cuerpo sea un lienzo. Está pensado como una modificación extrema y como podemos intuir, está sometido a mucha estereotipicidad. Puede que simplemente a uno le guste cómo queda, pero la verdad es que se piensa que la gente que se hace esto es porque son mala gente. No es para nada verdad, solo hay algunos cuantos que están creando una mala imagen. El caso es que los cuernos pueden parecer algo sacado de la ciencia ficción, pero son reales, y puedes encontrártelos al salir del portal. Silicona en tatuajes. Igual que algunas se hacen implantes de silicona para aumentarse los pechos, otros deciden mejorar sus tatuajes de esta forma. Es una locura, pero como cualquiera de las de esta lista. Haciendo esto, no tendrás tampoco un tatuaje mucho más realista, pero oye, a original no te gana nadie. En cualquier caso, ¿te harías tú eso en un tatuaje? Si empiezas a jugar con el relieve, la verdad es que se te abren un montón de posibilidades para hacer cosas de lo más variopintas, no solo mujeres pechugonas. Aunque claro, viendo que este es el tatuaje más típico, puede que en nada veamos a más hombres que mujeres llevando implantes de silicona, aunque sean los tatuajes. Branding. Seguro que más de una vez has visto en alguna serie cómo marcan a las vacas con su nombre o con el nombre de su granja. Pues a mí el branding me recuerda mucho a eso. Al contrario que las escarificaciones, donde te cortan la piel, recuerda, el branding implica fuego. Sí, y no hablamos en sentido figurado, porque es que se utiliza un hierro al rojo vivo para crear esa especie de tatuaje, o de patrón o lo que sea. De hecho, esto es muy destructivo porque se deja el hierro sobre la piel el suficiente tiempo como para crear una herida de 3er grado. Básicamente te está destrozando los nervios, lo que a la larga supone una pérdida de sensibilidad en esa zona del cuerpo. ¿Te vale la pena? Bueno, hay que decir que las marcas de branding no suelen ser muy grandes, pero eso no quiere decir que el dolor no sea tal, más bien podría ser mayor de lo que pensamos. Braille.
Si tienes alguna persona ciega en tu entorno, podrías llegar a encontrarle alguna utilidad. Aunque no sé yo si te merecerá la pena hacerte implantes microdermales solo para plasmar tu filosofía de vida bajo la piel. La verdad es que es una tontería decir que es solo para ciegos, más que nada porque hay mucha gente en el mundo tatuándose caracteres chinos sin saber cuál es el significado real. En todo caso, si lo que te pones es una lista de alergias mortales, sí que puede llegar a ser útil por si te tienen que pinchar algo de adrenalina o lo que sea. Siempre hay que ver el lado bueno de las cosas, aunque en este caso sea más bien tocarlo y no verlo. Implantación de imanes. Seguro que esta es una práctica que no conocías, sobre todo porque no se ve a simple vista. Pero hay un grupo de personas que han seguido una moda bastante rara, que es la de implantarse imanes bajo la piel. El resultado es convertirse en un magneto, a menos escala, claro. Puedes, como en la foto, atraer clips y pequeños objetos de metal, pero poco más. Aún así, hay que tener cuidado con esto, porque también hay cierta tasa de rechazo en este tipo de implantaciones. Y no queremos que todo se tuerza de la forma más absurda solo por poder atraer un clip con tu meñique. Pokeballs. Esto es básicamente como lo que se hizo el tío de ponerse silicona en los pechos de su tatuaje. Sin embargo, el tipo este ha llegado más allá y su amor por Pokémon ha superado todos los límites de la cordura y le ha llevado a plasmarlo en lo que se podría denominar implantación de Pokeballs. Pues la verdad, menos mal que no se decidió a hacer una por cada Pokémon existente, porque se quedaría sin piel. Esto es ser un verdadero fan y el que diga lo contrario, miente. Implantarte una oreja. Igual esto de las células madres se nos está yendo un poquito de las manos, porque lo que se ha hecho este hombre es raro, pero muy raro. De hecho, no solo se ha puesto la oreja, sino que sus planes de futuro incluyen lograr que se le implante un micrófono conectado a internet para que sirva a modo de audífono a distancia. Ahora sí que creemos que lo hemos visto todo. Pulpo. Y si todo lo demás falla pero quieres seguir siendo original, puedes probar a intentar parecer un pulpo. Y entonces me preguntarás, ¿por dónde empiezo si me quiero convertir en un pulpo a feira? Pues haz como este chico y empieza a ponerte ventosas en los brazos. La deliciosa textura chiclosa del pulpo ahora en tu cuerpo. Menos mal que no ha creado tendencia, porque si no miedo me daría salir a la calle. Dan grima cuanto menos, pero es que igual ese era su propósito, el suyo y el de todos los de esta lista.